A lo largo de la historia bíblica, pocos momentos son tan impactantes como aquel en el que Moisés ve una zarza que arde sin consumirse en el monte Horeb. Ese encuentro cambia para siempre el rumbo de su vida y el del pueblo de Israel. Moisés, quien hasta ese momento llevaba una vida sencilla como pastor de ovejas, se encuentra ante algo extraordinario. Una visión que desafía la lógica, un llamado inesperado y una voz que resuena en la inmensidad del desierto. El escenario árido y solitario contrasta con la grandeza de lo que está ocurriendo. Nada parecía especial en aquel lugar, pero ahí Dios eligió revelarse de manera poderosa y directa. Moisés no estaba buscando un encuentro divino, solo cuidaba de su rebaño, viviendo lejos de Egipto, donde había crecido y donde su historia se había complicado. Después de huir tras haber matado a un egipcio, se resignó a una vida tranquila, sin expectativas de algo más grande. Pero mientras caminaba por el desierto, algo capta su atención. En medio del paisaje seco, un arbusto en llamas brilla intensamente. Lo más impresionante no es el fuego, sino el hecho de que la planta no se consume. El fenómeno no sigue las leyes naturales, y eso despierta su curiosidad. Cuando se acerca para comprender mejor, escucha una voz que lo llama por su nombre. El fuego que no se apaga representa mucho más que un simple espectáculo visual. Lleva consigo un significado profundo. Muestra que Dios no es como los elementos de este mundo, que se desgastan y desaparecen con el tiempo. Él es eterno, inquebrantable e independiente de cualquier circunstancia. Mientras Moisés observa, una presencia invisible pero real llena aquel lugar. Dios le habla directamente y deja claro que eso no es un evento cualquiera. Moisés, acostumbrado a una vida discreta, jamás habría imaginado que en ese instante su historia cambiaría para siempre. El llamado que recibe es grandioso y aterrador. Dios lo elige para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. La misión parece imposible y Moisés no tarda en expresar sus dudas. No se siente preparado, no ve en sí mismo las cualidades de un líder y, en el fondo, teme fracasar. Se pregunta, ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? La inseguridad lo invade. Su pasado complicado y su realidad actual hacen que todo parezca fuera de su alcance. Pero la respuesta de Dios no se basa en las capacidades de Moisés, sino en una certeza que lo cambia todo. Yo estaré contigo. Esa promesa tiene un significado profundo. Moisés no necesita confiar en sí mismo ni en sus habilidades. El éxito de la misión no depende de él, sino de la presencia de Dios. El monte Horeb deja de ser solo un pedazo de tierra aislado y se convierte en un lugar donde lo divino invade lo ordinario. Moisés no esperaba ese llamado, pero Dios lo conocía por su nombre y ya tenía un propósito para su vida. El mismo Dios que creó el universo eligió a un hombre que huía de su pasado para liderar la liberación de todo un pueblo. Mientras Moisés trata de comprender la grandeza de lo que está ocurriendo, surge una pregunta. ¿Quiere saber qué nombre debe presentar al pueblo de Israel cuando diga que Dios lo ha enviado? La respuesta llega de forma directa y enigmática. Yo soy el que soy. Esas palabras encierran un misterio que va más allá del entendimiento humano. Revelan a un Dios que no necesita explicaciones, que existe por sí mismo, sin principio ni fin. Ese es el Dios que ahora está llamando a Moisés para algo que cambiará la historia. Esa frase corta, pero de significado inmensurable, encierra verdades que trascienden la lógica humana y atraviesan los siglos sin perder su fuerza.
Cuando Dios declara «Yo soy el que soy», revela una identidad que no depende de nada externo. A diferencia de los nombres humanos que suelen estar ligados a una historia, un origen o un propósito, esta expresión se sitúa por encima de cualquier limitación terrenal. Dios simplemente existe, sin principio ni fin, soberano sobre todo y sobre todos. Esta afirmación tiene un impacto directo en la manera en que comprendemos la naturaleza divina. En un mundo donde todo está en constante transformación, donde nada permanece para siempre, Dios se presenta como aquel que nunca cambia. Esta verdad es reafirmada en diversos momentos de las Escrituras, como en Hebreos 13:8, donde se declara que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta inmutabilidad no es solo un concepto abstracto, sino una certeza que sostiene la fe de quienes confían en Él. En tiempos de crisis, duda e inestabilidad, saber que Dios es constante trae seguridad y esperanza. A diferencia de los dioses adorados por las antiguas naciones, que dependían de rituales, templos e imágenes, el Dios de Israel no necesita nada para ser quien es. No puede ser moldeado ni limitado por la creación, pues Él es el propio Creador. A pesar de su absoluta autosuficiencia, Dios elige revelarse y relacionarse con la humanidad. Este es uno de los aspectos más impresionantes de esta declaración. El mismo Dios que no necesita a nadie, que no es afectado por el tiempo ni el espacio, se presenta a Moisés y a través de él al pueblo de Israel. Se identifica no como una entidad distante e inaccesible, sino como un Dios presente que ve el sufrimiento de su pueblo e interviene para librarlo. Cuando dice «Yo soy el que soy», no solo explica su naturaleza, sino que también hace un contraste directo con los falsos dioses de Egipto. Mientras los ídolos dependían de las creencias y rituales humanos para tener significado, el Dios verdadero existe por sí mismo y no puede ser controlado ni manipulado. No necesita sacrificios para ser fuerte. No depende de templos para ser adorado ni se somete a la voluntad de los hombres. Esta revelación no se limita al pasado. Continúa resonando a lo largo de las Escrituras y alcanza su punto culminante en las palabras de Jesús. En Juan 8:58, ante los líderes religiosos, Él declara: «Antes que Abraham existiera, yo soy». Esta frase no era una simple afirmación de existencia previa, sino una conexión directa con el nombre que Dios reveló a Moisés. El impacto de esta declaración fue inmediato. Quienes lo escuchaban entendieron claramente lo que estaba diciendo y reaccionaron con furia, tomando piedras para matarlo, pues reconocieron en sus palabras una afirmación de divinidad. Jesús no solo se estaba presentando como un profeta o un maestro, sino que se estaba identificando con el mismo Dios que se le apareció a Moisés en el monte Horeb. Este momento hace aún más evidente el misterio de la encarnación. Aquel que habló a Moisés desde la zarza ardiente, ahora caminaba entre los hombres. El Dios eterno, inmutable y autosuficiente, se había hecho carne y habitaba entre los seres humanos. Esta es una de las verdades más grandes de las Escrituras. El Creador del universo eligió estar entre nosotros, revelar su amor y ofrecer redención. La declaración «Yo soy» trasciende el tiempo, revelando a un Dios que siempre ha sido, que sigue siendo y que será por siempre. La expresión «Yo soy», pronunciada por Jesús, va más allá del tiempo y las fronteras de la historia. Nos recuerda que su existencia no está limitada al pasado o al presente, sino que abarca toda la eternidad. Él es el Alfa y la Omega, aquel que estaba antes de todas las cosas y que seguirá siendo para siempre. Esta declaración no solo confirma su divinidad, sino que también establece un vínculo directo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
El mismo Dios que reveló su identidad a Moisés en el monte Horeb es el que, en Cristo, se manifiesta al mundo como el Salvador de la humanidad. Esto refuerza la unidad de las Escrituras y demuestra que la redención siempre ha estado en el centro del plan divino. Esta afirmación de Jesús tiene implicaciones que van mucho más allá del significado teológico. Si Él es el yo soy, entonces todas las promesas hechas por Dios a lo largo de la historia se cumplen en Él. En un mundo marcado por la inestabilidad y el miedo, esta verdad trae seguridad. Mientras todo a nuestro alrededor cambia, Él permanece igual. No hay circunstancia, desafío o crisis pueda alterar su poder y su fidelidad. Cuando Moisés recibió esta revelación, Israel vivía bajo opresión, y la certeza de que Dios estaba con ellos les trajo esperanza y fortaleza. De la misma manera, hoy, esa misma presencia sigue sosteniendo a quienes depositan su confianza en Él. La manera en que las personas reaccionan ante esta revelación tiene un peso significativo. En los días de Jesús, los líderes religiosos no pudieron aceptar el impacto de estas palabras. Para ellos, afirmar ser el yo soy era una blasfemia, pues entendían que esto significaba igualdad con Dios. El rechazo de esta verdad les impidió reconocer la misma presencia del Creador en medio de ellos. Sin embargo, para aquellos que recibieron esta revelación con fe, la vida nunca volvió a ser la misma. Reconocer a Jesús como el yo soy lo cambia todo, pues significa comprender que Él es el único camino, la verdad absoluta y la fuente de vida eterna. Cuando Dios se reveló a Moisés como yo soy, el contexto de esta revelación no puede ser ignorado. Israel estaba subyugado en Egipto, una nación dominada por la creencia en innumerables dioses. El faraón se veía a sí mismo como una divinidad, y cada aspecto de la vida egipcia giraba en torno a rituales y adoraciones a estas entidades. En este escenario, la afirmación de Dios no era solo una presentación de su identidad, sino un enfrentamiento directo contra toda esa estructura de idolatría. Él no era uno más entre muchos, Él era el único, el verdadero, el soberano sobre todas las cosas. Este enfrentamiento se vuelve aún más evidente en las plagas enviadas sobre Egipto. No fueron simples desastres naturales, sino demostraciones del poder de Dios sobre los ídolos egipcios. Cuando las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, el dios Hapi, asociado con el río, fue humillado. Cuando la oscuridad cubrió la tierra, Ra, el dios del sol, fue silenciado. Cuando los primogénitos fueron heridos, el mismo faraón, que se consideraba divino, fue derrotado. Cada plaga sirvió como testimonio de que ningún dios hecho por manos humanas podía igualarse al yo soy. Pero esta revelación no fue hecha solo para los egipcios. Para Israel tuvo un significado aún más profundo. No eran solo esclavos siendo liberados, estaban siendo llamados a convertirse en el pueblo del Dios verdadero. En Éxodo 6:7, Dios declara que los sacaría de la esclavitud, los redimiría con un brazo fuerte y los tomaría para sí como su pueblo. Este llamado no era solo para salir de Egipto, sino para asumir una nueva identidad. Ya no pertenecían a un sistema opresor ni estaban sujetos a dioses falsos. Ahora eran el pueblo del Dios vivo, guiados por el yo soy, sostenidos por su promesa y conducidos por su mano poderosa. Mientras los egipcios veían cómo sus dioses eran expuestos como impotentes ante las plagas, quedaba claro que su confianza estaba depositada en algo que no podía salvarlos. Aquel imperio grandioso, sostenido por creencias y rituales, fue humillado por la realidad de un único Dios verdadero, que no necesitaba templos, estatuas ni sacrificios humanos para demostrar su poder. Esta lección atraviesa los siglos y sigue siendo relevante en la actualidad.
En un mundo que exalta el poder, la riqueza y los avances tecnológicos como garantías de seguridad y control, la verdad es que ninguno de estos ídolos modernos puede suplir las necesidades más profundas del corazón humano. Cuando llega la adversidad, cuando las crisis sacuden todo lo que parecía sólido, estos pilares artificiales se derrumban, revelando su fragilidad. Si hasta el poderoso Egipto cayó ante Dios, ¿qué podemos decir de las falsas seguridades de este mundo? Todo pasa, pero la verdad de Dios permanece. No pierdas tiempo. Da me gusta a este video ahora y suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe. Activa la campanita y no te quedes fuera de lo que Dios tiene para... El título La historia de las plagas no es solo un registro de eventos sobrenaturales. Nos invita a reflexionar sobre dónde hemos depositado nuestra confianza. Así como Moisés tuvo que aprender a confiar en Dios para enfrentar al faraón, también nosotros somos llamados a abandonar cualquier ilusión de autosuficiencia y reconocer que solo Dios es nuestra verdadera fuente de seguridad. Esta verdad va más allá de la liberación de Israel y tiene un propósito mayor: la manifestación de la gloria de Dios entre todas las naciones. En Éxodo 9:16, el mismo Dios declara que permitió que el faraón permaneciera en el poder para que su nombre fuera conocido en toda la tierra. Cada acto divino no solo liberaba a Israel, sino que también revelaba su poder y soberanía para que otras naciones fueran testigos de quién era Él. En tiempos de incertidumbre y constante cambio, esta realidad se vuelve aún más significativa. Vivimos en un mundo donde todo puede cambiar de un momento a otro, ya sea en el ámbito económico, político o personal, y esa inestabilidad puede generar miedo y ansiedad. Sin embargo, el mismo Dios que se reveló a Moisés en el monte Horeb sigue siendo inmutable. No se ve afectado por las oscilaciones del tiempo, no cambia según las circunstancias y no abandona a quienes confían en Él. Su constancia se convierte en un ancla segura en medio de las tormentas de la vida. Hebreos 13:8 reafirma esta verdad al decir que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto significa que el Dios que liberó a Israel de la esclavitud es el mismo que nos sostiene hoy. Esta característica de Dios se ilustra en varios pasajes bíblicos a través de poderosas metáforas. En el Salmo 18:2, David declara: El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi refugio, en Él confiaré. Esta imagen de una roca sólida e inquebrantable nos enseña que, aunque todo a nuestro alrededor pueda derrumbarse, Dios sigue firme. No es solo una presencia distante, sino un refugio seguro para quienes buscan en Él protección y dirección. Esta certeza es esencial en los momentos en que nos sentimos inseguros o incapaces de enfrentar los desafíos de la vida. La fidelidad de Dios a sus promesas es otra consecuencia directa de su inmutabilidad. Si Él no cambia, entonces sus palabras permanecen verdaderas para siempre. En Isaías 41:10, Él dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Esta no es solo una afirmación teológica abstracta, sino una promesa concreta para quienes enfrentan dificultades. Cuando nos sentimos débiles, Él nos fortalece. Cuando nos sentimos perdidos, Él nos guía. Cuando el miedo amenaza con paralizarnos, Él nos sostiene. Así como Moisés dudó de su capacidad ante la misión que Dios le dio, muchas veces nosotros también dudamos de nuestra propia fuerza para enfrentar los desafíos que se presentan. Pero Dios no elige a las personas por sus habilidades, sino por su propósito. No le prometió a Moisés que todo sería fácil,
pero sí le garantizó su presencia. De la misma manera, Él no nos libra de todas las dificultades, pero nos asegura que estará con nosotros en cada una de ellas. Su constancia nos enseña que no tenemos que vivir dominados por el miedo o la duda, porque nuestro sustento no depende de las circunstancias, sino de un Dios eterno, firme e inquebrantable. Esto no significa que los desafíos simplemente desaparecerán, sino que nuestra manera de enfrentarlos será completamente transformada. En lugar de ser consumidos por la preocupación y la ansiedad, encontramos refugio en la certeza de que Dios está en control y jamás nos abandona. Cuando comprendemos esta verdad, el miedo pierde su dominio sobre nosotros y la fe toma su lugar, dándonos el valor para avanzar, incluso cuando no vemos el camino con claridad. Esta realidad nos lleva a reflexionar sobre cómo respondemos a la fidelidad inquebrantable de Dios. Si Él nunca cambia, ¿cómo impacta eso nuestra vida cotidiana? ¿Confiamos en Él solo cuando todo va bien o permanecemos firmes incluso cuando las respuestas parecen lejanas? La inmutabilidad de Dios no es solo un concepto teológico, sino una invitación a una fe más profunda, una fe que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Él es soberano sobre todas las cosas. Confiar en Él significa descansar en la seguridad de que sin importar lo que enfrentemos, su presencia es suficiente. Cuando Dios llamó a Moisés en el monte Horeb, no lo envió a una misión imposible sin antes hacerle una promesa. Yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Moisés conocía sus limitaciones y temía lo que estaba por venir, pero Dios no le dio una explicación detallada de cómo sucedería todo. En su lugar, le aseguró su presencia. Esa promesa no solo fortaleció a Moisés en ese momento, sino que estableció un principio que se repetiría a lo largo de toda la historia bíblica. Dios nunca abandona a aquellos a quienes llama. Desde 1900, los patriarcas hasta los profetas, Dios reafirma esta verdad a su pueblo. En Josué 1:9 declara: ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué estaba a punto de liderar al pueblo en la conquista de la tierra prometida, una tarea llena de desafíos e incertidumbre. Pero su confianza no debía estar en sus propias habilidades, sino en la garantía de que Dios estaría a su lado. Esa misma promesa se extiende a cada persona que elige vivir por la fe. En el Nuevo Testamento, esta certeza se vuelve aún más evidente con la venida de Jesús. Antes de ascender al cielo, hace una declaración que resuena con la promesa dada a Moisés. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esto no fue solo una despedida, sino un compromiso eterno. Con la venida del Espíritu Santo, la presencia de Dios dejó de ser algo externo y pasó a ser algo interno, habitando dentro de cada creyente. Él no solo nos acompaña, sino que nos fortalece, nos enseña y nos guía. La promesa de la presencia de Dios no significa que no enfrentaremos dificultades, sino que nunca pasaremos por ellas solos. En Isaías 43:2, Él afirma: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no promete ausencia de pruebas, pero sí garantiza que nada podrá destruirnos mientras estemos en su presencia. Lo que parecía imposible para Moisés, enfrentar al faraón, guiar a todo un pueblo por el desierto, confiar en Dios sin ver el resultado final, se hizo realidad porque Dios estuvo con él en cada paso del camino. Esta misma verdad se aplica a nuestras vidas. Así como Moisés no estuvo solo ante el faraón, nosotros tampoco estamos solos ante los desafíos que enfrentamos.
La certeza de que Dios está con nosotros debe darnos la fuerza necesaria para seguir adelante, incluso cuando todo parece difícil. Cuando Él dice, yo estaré contigo, no solo nos está confortando, sino que nos está dando la garantía de que su presencia es suficiente. Esto cambia por completo la manera en que enfrentamos nuestros miedos, nuestras batallas y nuestras incertidumbres. No importa cuán grande sea el obstáculo, la promesa de Dios sigue firme. Él camina a nuestro lado, nos fortalece y nos guía hasta el propósito que ha preparado para nosotros. Esa promesa nos invita a desarrollar una relación profunda y continua con Dios. No basta con reconocer su presencia. Es necesario buscarlo intencionalmente, fortaleciendo nuestra comunión con Él a través de la oración, la lectura de su palabra y una adoración sincera. Cuando enfrentamos desafíos, dudas o tiempos de incertidumbre, recordar que su fidelidad nunca cambia puede ser exactamente lo que necesitamos para seguir adelante con confianza y paz. Saber que Dios está con nosotros no es solo un consuelo, sino un llamado a vivir de manera más cercana a Él, confiando en su dirección y permitiendo que su presencia transforme nuestra manera de enfrentar la vida. La Biblia nos presenta a Dios como el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13. Esta afirmación no solo exalta su supremacía, sino que también nos lleva a reflexionar sobre su eternidad. A diferencia de todo lo creado, Él no tiene principio ni fin. No está limitado por el tiempo ni por ninguna circunstancia terrenal. Esta realidad nos da seguridad, porque sabemos que incluso en un mundo lleno de cambios e incertidumbres, Dios sigue siendo el mismo. El significado de Alfa y Omega va más allá de una simple referencia a las letras del alfabeto griego. En el libro de Apocalipsis, esta expresión revela que Dios gobierna sobre toda la historia. Desde el primer instante de la creación hasta la consumación de los tiempos, Él mantiene su soberanía absoluta. Nada escapa de su control. Cada acontecimiento, cada momento, cada vida tiene un propósito dentro de su plan eterno. Esto significa que incluso cuando no entendemos el porqué de las cosas, podemos descansar en la certeza de que Él tiene dominio sobre todo. Esta verdad no se limita a una perspectiva teológica, sino que tiene implicaciones prácticas en la forma en que vivimos. Cuando entendemos que Dios es eterno, esto cambia nuestra visión sobre lo que realmente importa. Vivimos en un mundo donde todo es pasajero, bienes materiales, estatus, logros personales. Pero Jesús nos recuerda en Mateo 6, 19, 21 que debemos enfocarnos en lo eterno. Nos enseña que, en lugar de acumular tesoros aquí en la tierra, donde todo puede perderse, debemos invertir en el reino de Dios, donde nada se corrompe. Esta enseñanza nos desafía a reevaluar nuestras prioridades y a preguntarnos si realmente estamos viviendo para lo que tiene valor eterno. Además, la eternidad de Dios nos trae consuelo en tiempos de pérdida y cambio. En Isaías 40, 28, 31, leemos que el Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, y su entendimiento es insondable. Esto significa que, aun cuando nos sentimos débiles o confundidos, podemos confiar en la fuerza inagotable de Dios. Él no se tambalea, no se agota y nunca nos deja desamparados. Cuando todo a nuestro alrededor parece incierto, Él sigue siendo la roca firme en la que podemos apoyarnos. Saber que Dios es el Alfa y la Omega también nos ayuda a confiar en su plan, aun cuando no podemos ver en su totalidad lo que Él está haciendo. Muchas veces atravesamos situaciones difíciles que parecen no tener sentido,
pero en Romanos 8:28 se nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Esta promesa nos da esperanza, pues nos asegura que nada sucede por casualidad. Cada momento, cada circunstancia, cada desafío puede ser usado por Dios para cumplir sus planes eternos. Esta perspectiva nos invita a descansar, no en nuestra propia capacidad de entenderlo todo, sino en la fidelidad de un Dios que ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Si Él es el principio y el fin, entonces podemos estar seguros de que nada está fuera de su control. Incluso cuando no logramos ver el propósito inmediato, podemos confiar en que Él ya conoce el desenlace y está dirigiendo todas las cosas para su gloria y para el bien de quienes confían en Él. La comprensión de que Dios es el principio y el fin nos conduce naturalmente a la adoración. Saber que Él gobierna sobre todas las cosas y que su presencia es constante nos invita a rendirle toda la gloria, no solo con palabras, sino con una vida que refleje gratitud y entrega. En un mundo donde todo está sujeto al cambio, la eternidad de Dios nos recuerda que nuestra fe no está puesta en algo pasajero, sino en aquel que es inmutable y soberano. Cuando Él se revela a Moisés como Yo soy, no solo está comunicando su identidad, sino que también nos está llamando a una respuesta: confiar, depender y rendirnos completamente ante aquel que es desde siempre y será para siempre. La revelación de Dios trasciende generaciones, conectando a creyentes de todos los tiempos con la majestad de un Dios que permanece el mismo. Pero ante algo tan grandioso, ¿cómo debemos responder? La verdadera adoración no se limita a rituales o momentos específicos, sino que nace de un corazón que reconoce la grandeza de Dios. En Mateo 22:37, Jesús nos enseña que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente. Este amor no es solo un sentimiento, sino una entrega total que coloca a Dios en su debido lugar como el centro de nuestra vida. Amar a Dios de esta manera significa confiar en Él por encima de cualquier circunstancia, permitir que Él dirija nuestros pasos y buscar su voluntad en todo lo que hacemos. La declaración Yo soy también nos desafía a examinar cómo vivimos nuestra fe. ¿Estamos realmente descansando en la suficiencia de Dios o permitimos que las preocupaciones diarias nos alejen de su grandeza? La adoración verdadera no se limita a momentos de alabanza, sino que se manifiesta en nuestras elecciones, prioridades y en la forma en que cultivamos nuestra comunión con Dios. Cada decisión tomada con base en la confianza en su fidelidad es un acto de adoración. Cada momento que dedicamos a buscarlo en oración, cada acto de obediencia y cada paso de fe demuestran que reconocemos quién es Él. Este llamado a la adoración también nos lleva a la humildad. Cuando reconocemos que Dios es el Yo soy, entendemos que todo lo que somos y tenemos proviene de Él. No somos autosuficientes, no controlamos nuestras circunstancias y es solo por la gracia de Dios que seguimos adelante. El Salmo 95, 6, 7 nos invita: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Este acto de postrarse no es solo físico, sino una expresión de rendición y reconocimiento de su soberanía absoluta sobre nuestras vidas. Además, responder a la revelación de Dios significa compartirla con otros. Así como Moisés fue enviado a anunciar el nombre de Dios a Israel, también nosotros somos llamados a proclamar su grandeza al mundo, testimoniar su amor,
su poder y su fidelidad no solo glorifica a Dios, sino que también inspira a otros a buscarlo. Nuestra vida debe reflejar la transformación que ocurre cuando reconocemos a Dios como el Yo soy. La manera en que enfrentamos los desafíos, la paz que encontramos en Él y la esperanza que llevamos son testimonios vivos de que servimos a un Dios real, presente y suficiente. La adoración, entonces, no debe ser un evento aislado, sino un estilo de vida. No ocurre solo en los momentos de alabanza, sino que se convierte en una respuesta constante a un Dios que nunca nos deja y que siempre nos guía. En medio de las distracciones y los desafíos de este mundo, vivir en adoración significa mantener nuestros ojos fijos en aquel que es digno de toda honra. Él es nuestra paz en medio de las tormentas, nuestra roca inquebrantable cuando todo a nuestro alrededor parece inestable y nuestra esperanza eterna cuando todo lo demás es pasajero. Responder a su grandeza con una vida de adoración nos conduce a la verdadera realización, vivir para aquel que es eterno, inmutable y soberano. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si este mensaje tocó tu corazón, no te detengas aquí. Dios desea que prosperes, pero la verdadera riqueza no está en lo que el mundo ofrece, sino en los principios eternos de su palabra. En el enlace fijado en los comentarios encontrarás el ebook Riquezas Eternas, donde revelamos cómo alcanzar la verdadera prosperidad financiera basada en las enseñanzas bíblicas. No pierdas esta oportunidad. Accede ahora y descubre cómo vivir la abundancia que Dios tiene para ti.